Hola, ¿cómo han estado? Bien, sabrán que nosotros estamos en la etapa final de estas clases, de este ciclo tan irregular. Nos quedarán, por lo menos para ejercitar, para trabajar con toda furia, unas 3 o 4 semanas, por lo menos un mínimo de 4 clases. Y nosotros tenemos bueno, por lo menos en mi programa, tienen una serie de producciones que hacen a fin de año que son mucho más complejas, donde se involucra mucho más material, un poco de ejercicio de comprensión sobre lo que se hace, que son ejercicios más conceptuales y productivos. No podemos hacer eso en estas clases virtuales, ya que no los tengo ustedes presentes para ayudarlos. Y sé que esta distancia que existe en el ejercicio de la docencia dificulta en muchos casos el desarrollo óptimo de los aprendizajes que se esperan dentro del aula. Sin embargo, vamos a profundizar, y tomé esto una decisión pensando varias semanas sobre cuál sería el camino que iba a tener la materia en estas últimas clases. Vamos a ejercitar con dibujo. Me dirán, bueno, ya hemos trabajado con muchas cosas sobre dibujo, sobre procedimientos de dibujo, pero hay algo que por ahí a mí me hace un poco de ruido y me gustaría que ustedes por ahí empiecen a practicarlo. Yo les he enseñado a trabajar con procedimientos sobre cómo dibujar árboles, cómo dibujar flores, cómo dibujar mariposas, cómo dibujar la línea horizonte, cómo distribuir los elementos dentro del dibujo. Esas cosas son importantes más que nada porque son la base de cualquier representación que ustedes vayan a hacerla más compleja. Yo voy a pintar y tengo que tener conocimiento de dónde va a estar la línea horizonte, cuántos árboles voy a dibujar, qué objeto voy a dibujar en el espacio, cómo ponerlo en el espacio para que no me haga ruido y quede fuera de escuadra. Cosas que son importantes para el dibujo y que en algunos casos se aprenden en esta instancia. Pero lo que se presenta en algunos dibujos es que hay como una marginación de lo que se ve en una clase, no se aplica en la siguiente, ¿sí? Siempre recuerden que todo lo que aprendemos construye una especie de mochila que ustedes pueden sacar y ponerlo dentro de un nuevo dibujo con un nuevo tema. Así que en las próximas clases trataremos de ejercitar dentro del dibujo, en algunos casos cambiando el tema de lo que nosotros vamos a representar. En vista de que en algunos casos el dibujo académico, ya me he dado cuenta, el proceso académico es un poco complejo, trabajaremos con un ejercicio muy sencillo, ¿sí? De dibujo de gatos, con un estilo Chubby, no sé si lo conoce, pero un ejercicio de dibujo, pero dibujo por forma. Ahora vamos a explicar un poco. Para esta actividad, y ya voy adelantando la actividad que tienen, van a tener que trabajar, hacer una copia de los ejercicios que yo les voy a plantear dentro de esta actividad. Esa sería la primera parte. Y en la segunda parte van a tener que usar todo lo que aprendieron en esta parte aplicada a la segunda, ¿sí? Buscando sus propios bocetos, buscando sus propias posiciones. Bien, este video no va a ser largo y más que nada es un ejercicio de dibujo con lápiz sin necesidad de que exista, sin necesidad de que ustedes lo pinten. Así que vamos al ejercicio antes de que se me vaya el tiempo. Hoy vamos a tomar un ser viviente, si se quiere, pero lo vamos a dibujar al estilo gordito. Digo, Chubby significa gordito. Vamos a tomar algunos aspectos de este tipo de dibujo para después ir profundizándolo. Bien, ¿cómo se inicia o cómo se empieza este tipo de dibujos? Primero lo importante sería que ustedes comprendan que al dibujar, ¿sí? Traten de usar toda la hoja, ¿sí? Traten de expandir el tamaño de su dibujo lo más que puedan para aprovechar el espacio de la hoja. No digo la hoja, sino el espacio, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido que ustedes dibujen y quede todo chiquito, ¿sí? Bien, hay una diferencia entre uno y otro, ¿sí? Se ve el espacio que ocupa uno, ¿sí?
Bien, vamos a la primera parte. Para hacer este tipo de dibujos, ¿sí?, es necesario primero establecer una regla, ¿sí? La regla en este caso es trabajar o dibujar por formas, ¿sí? Yo voy a dibujar primero la cabeza de mi gatito, ¿sí? Este tipo de dibujos son más que nada sencillos y empiezan habitualmente con un óvalo, ¿sí? No es un círculo, es un óvalo, es dibujado a mano alzada, no se necesita ninguna herramienta. Y en este tipo de dibujos estos gatitos son muy sencillos, ¿sí? La típica oreja puntiaguda, ¿sí? Y los ojos y la nariz. Yo prefiero otro tipo de dibujos, pero en este caso es el más sencillo que yo les puedo ofrecer a ustedes para esta actividad, ¿sí? Bien, hasta acá conocemos un poco el rostro del animal que nosotros vamos a dibujar. Bien, saben que nosotros empezamos el dibujo con una semiesfera. O una elipse, ¿sí? Vamos a agregarle el cuerpo, ¿sí?, a este pequeño animal, ¿sí?, para poder representarlo. Entonces, si la cabeza es una semiesfera, su cuerpo también va a tener la misma característica para este caso del dibujo, ¿sí? La cabeza, y como sabemos que el cuerpo, por conocer este tipo de animales, es un poco más grande, es mucho más grande más que nada, tenemos dos esferas puestas una arriba de la otra, ¿sí? Una va a representar la cabeza y la otra va a ser el cuerpo. Hasta acá, muy sencillo. Vamos a agregar al cuerpo, ¿sí? Vamos a marcar en el cuerpo dos lugares que nos van a servir para colocar lo que son las patas, ¿sí? Vamos a saber que esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante, y vamos a colocar una de sus patas aquí y otra de sus patas acá, ¿sí? Vamos a dibujar la tercera pata y acá se nos va a presentar una situación que se llama en realidad superposición. Cuando yo observo un elemento, ¿sí?, y hay otro delante, no lo voy a ver. Ven solamente una mano, pero la otra de abajo no, pero saben que está por la influencia del brazo, ¿sí? Entonces eso se llama superposición. Acá en este caso, como veo las tres patas, comprendo en mi dibujo que la otra pata está por detrás, ¿sí? Dibujo la cola. Hasta acá, la primera etapa, ¿sí? Vamos a la siguiente etapa de este dibujo. Vamos a volver a reproducir nuestro modelo, ¿sí? Y esta vez vamos a agregarle los detalles de su cuerpo. Gatitos gorditos debería ser el título de este ejercicio. Siempre recuerden hacerlo con un lápiz y muy suave, ¿sí? Ya tenemos parte del cuerpo, tenemos un pie, el segundo y el tercero, y acá tenemos su cola. Hasta acá, bastante sencillo. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a suavizar un poco la forma de su cuerpo, ¿sí? Como son gatitos gorditos, entonces yo lo que voy a hacer es empezar a usar una línea un poco más gruesa, ¿sí?, limpiando en algunos lugares donde ya no me sirve la línea. Por ejemplo, acá. Recuerden que esto lo tienen que hacer con un lápiz. Voy a
darle más grosor a la cola. Voy a borrar algunas líneas internas. ¿Sí? Y ahora voy a colocarle las orejas a mi gato. Bien, de más está decir que le podemos agregar los ojos. ¿Mm? Bien, hasta acá la actividad es bastante sencilla. Vamos a hacerla un poco más, digamos, compleja. Oh, este marcador está horrible. Bien, muy sencilla la actividad. Las patas pueden ser más grandes, más largas, eso de acuerdo a lo que ustedes estén buscando. Creo que acá me parece que me equivoqué con la posición de... Bien. Vamos a hacer un poco más compleja esta actividad. ¿Qué pasa si yo le agrego o le imprimo movimiento a este pequeño animal? ¿Sí? En este caso, esta forma, este procedimiento que nosotros vamos a usar, lo vamos a articular, ¿sí? Me explico. Esto es un muñeco articulado, ¿sí? Es un muñeco de dibujo. Y lo que se hace habitualmente es, este muñeco representa un esquema de la figura humana, ¿sí? No es un muñeco para jugar, es un muñeco para dibujar. ¿Qué ocurre? Yo a este muñeco, si yo quiero dibujar alguna posición, lo único que hago es modificar la posición del personaje para que se adapte a lo que yo quiero dibujar. Entonces articulo el muñeco para que se adapte a lo que yo quiero representar, para que me muestre más o menos una forma de lo que yo quiero hacer. Vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer con el esquema del gato, ¿sí? Vamos a cambiar la posición del gato, ¿sí?, a una posición de movimiento. ¿Qué pasaría si el gato se estuviera estirando? ¿Sí? Lo voy a poner como ejemplo. Si el gato se estuviera estirando y nosotros lo estuviéramos de frente, tendríamos la cabeza de frente, un poco más baja, ¿sí?, y el cuerpo arriba. Tenemos el esquema de el gato. Podemos exagerar algunas partes y aquí es donde juega un poco el enfoque que ustedes le den al dibujo. Yo voy a estirar su patita así, ¿sí?, y voy a colocar una así, ¿sí? Si no lo ven, uso el otro marcador porque este se ve horrible. La semiesfera, ¿sí?, está superpuesta una arriba de la otra. Lo que vamos a hacer ahora es redondear las formas, ¿sí?, para que el dibujo final sea la postura del gato estirándose. Volvemos al mismo proceso de dibujar la esfera, ¿sí? Se me pasó un poco. Bien, fíjense en la diferencia que hay entre el primer esquema.
Bien, disculpo el ruido, pero hay muchas construcciones cerca. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suavizar las formas que tenemos para que se adapten al tipo de gatito que yo quiero dibujar. En primer lugar, voy a borrar algunas partes internas, ¿sí? Voy a modelar la cabeza con una buena línea, hacer sus orejas. Estamos hasta ahí. Y voy a cambiar esta línea que parece un ángulo por una curva, ¿sí? Entonces, al cambiar esa línea por una curva, simula el cuerpo del gato que se está estirando. Recuerden trabajar siempre con una goma cerca y de borrar constantemente, ¿sí? Si se equivocan. Bien, el cuerpo va a seguir casi igual. Y acá voy a dibujar la cola. Bien, hasta acá tenemos el gatito estirándose. Voy a borrar las líneas de los pies para hacerlos de nuevo. Y acá pueden jugar un poco con algunos rostros, ¿sí? Tenemos el segundo proceso de cómo dibujar un gatito, en este caso estirándose, ¿sí? Bien, vamos al siguiente. Pasemos a la tercera forma, ¿sí? Pasemos a la tercera forma de dibujo y me disculpo porque tengo algo que no puedo mover si no lo saco. Ahora sí. Vamos a la tercera forma de dibujo, a la tercera posición. Hay más y eso es una cuestión que lo van a hacer ustedes. Vamos a la tercera posición. Vamos a dibujar el gatito, no sé. ¿Qué les parece el gatito corriendo? He dibujado siempre mirando para este lado. Voy a cambiar la posición del gatito. Voy a cambiar la posición del gatito mirando hacia otro lugar para que no dibujen todos de la misma manera. Voy a poner la cabeza, ¿sí? Y la posición va a ser similar, ¿sí? Voy a tener que dibujar un poco más chiquito porque se me está acabando la pizarra. Bien, voy a dibujar la cabeza, voy a dibujar el cuerpo, y en este caso el cuerpo lo voy a separar un poco más. Recuerden que el cuerpo es una semiesfera en un primer momento, ¿sí? Y acá tenemos y acá tendríamos que tener dos pies, ¿sí? Dos pies y la cola, ¿sí? El gatito corriendo. Muy sencillo, no es muy complejo. Bien, vamos a dibujar al gatito ahora con los detalles del primer y segundo ejercicio. Volvemos a dibujar el cuerpo, ¿sí? Dibujamos los pies y acá es donde comenzamos a suavizar un poco el cuerpo de este
gatito, ¿sí? Por medio de diferentes tipos de líneas. Lo ideal es que si ustedes tienen un gatito en casa, lo usen como modelo para que puedan dibujar. Yo por mi parte no tengo gato, así que no puedo hacer ese ejercicio, solamente puedo hacer este ejercicio de dibujos usando este procedimiento. Bien, acá cambiamos un poco el punto de vista del rostro del gato, ¿sí? Y lo vamos a hacer de frente. Vamos a ver una oreja y vamos a ver la segunda. ¿Sí? Y tenemos al gatito o acostado o corriendo, ¿sí? Bien. Juguemos con el último ejercicio de gatito y ya cerramos esta actividad para que ustedes puedan ejercitar, ¿sí? El tercer ejercicio va a ser muy sencillo, es el ejercicio del dibujo, es el ejercicio del gato sentado, ¿sí? Cambiamos la posición y ahora voy a dibujar de este lado. Voy a dibujar la cabeza del gato, ¿sí? Y voy a dibujar como una especie de muñeco de nieve. ¿Mm? En este caso vamos a ver que el gato va a tener un pie adelante, ¿sí? Y un pie atrás y dos pies adelante, ¿sí? El tercero no se va a ver. ¿Mm? Fíjense que es muy sencillo el ejercicio para trabajar. Y en este caso volvemos a reproducir la cabeza del gatito, el cuerpo, y vamos a suavizar alguna de las líneas esta línea, esta y parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, al dibujar, hacemos el pie, hacemos la parte de atrás del gatito y dibujamos una pata y la siguiente. Bien, tenemos al gatito como semi sentado, no quedó como esperaba, pero bueno. Tenemos entonces el proceso de cómo dibujar un gato, ¿sí? En función de dos elementos, en función de dos simples elementos, la elipsis y la línea, ¿sí? El ejercicio que ustedes tienen para esta actividad es, en un primer momento, ejercitar las 4 posiciones que yo les mostré en este video. En un segundo momento, ¿sí? En el segundo ejercicio, es proponerme a mí 5 o 4 posiciones diferentes a las que ya hemos dibujado, ¿sí? Así que
Les deseo un buen ejercicio de dibujo y nos vemos para la próxima clase. Saludos.